Buenas noches a todas y a todos. Damos inicio a la sesión 91 de la Escuela Germán Rojas Niño en su quinto año. Hoy tenemos el tema Una revolución abierta al mundo, la lucha por una Colombia potencia mundial de la vida. Nuestro invitado es el compañero Álvaro Moisés Nincom Daza, que tiene el cargo de ser el que nos represente en México. Compañero Álvaro, tiene usted la palabra. Bueno, un saludo, compañeras, compañeros. Estar con ustedes, lógicamente, siente como estar en casa. Nosotros, como para contextualizar un poco, nos encontramos después de un proceso bastante combativo de representación diplomática en un momento en el cual estamos preparando nuestro regreso a Colombia. Saben ustedes que hay un ejercicio de guerra jurídica constante contra el gobierno del cambio y particularmente contra la política exterior de la Colombia, potencia mundial de la vida. Todos los funcionarios diplomáticos estamos demandados y varios ya, digamos, hay sentencias en contra. Una de estas es la nuestra en el Consejo de Estado, que a diferencia de lo que dicen los medios de comunicación, no tiene que ver con, digamos, un discurso que desplegó la extrema derecha sobre la experiencia de los diplomáticos, porque independientemente de qué tantos títulos, qué tanta experiencia tenga la persona, todos los funcionarios diplomáticos del gobierno Petro estamos precisamente entrampados jurídicamente. Y en esos términos, comentar que efectivamente nosotros estamos preparando nuestro regreso a Colombia, así que nosotros a final de año estaremos allá para lo que se necesite. Comentar también que, pues para de pronto con quienes nos hemos encontrado, con quienes nos conocemos y con quienes estamos aún por conocernos en la lucha, nosotros tuvimos, digamos, una responsabilidad importante alrededor de lo que fue la campaña electoral del 2018. Hicimos la inscripción del movimiento Colombia Humana. En su momento era un grupo significativo de ciudadanos ante la registraduría junto a dos compañeras, una de Cali, María Alejandra Ramírez, una de La Guajira, Yulida Almenárez Castro. Y a partir de eso, después de las elecciones del 2018, lo que vino fue la lucha que muchas y muchos dimos hacia la personería jurídica de la Colombia Humana. Fuimos tutelantes de la personería jurídica junto al hoy compañero presidente Gustavo Petro y nos hemos enfocado no solamente en las responsabilidades, por ende, de representación electoral y política de Colombia Humana que ejercimos hasta el 2022 cuando ejercíamos el enlace político de la Junta Nacional de Coordinación del Movimiento, sino también a través de la representación del Comité Político Nacional del Pacto Histórico, el cual integramos y desde el cual impulsamos la propuesta del presidente Petro desde su momento de la conformación de un partido unitario, de la fusión en los partidos del Pacto Histórico en una sola organización. ¿Por qué es importante este contexto? Porque nosotras y nosotros llegamos a la representación diplomática con una experiencia que tiene que ver, sobre todo desde la perspectiva de la diplomacia popular y desde la militancia popular. Y esto no es reconocido como una experiencia por parte del establecimiento, quien, incluso a partir de su procuraduría, sanciona a dos funcionarios públicos del alto gobierno por nuestro nombramiento con el argumento de que no puede comprobarse que a través de certificados y diplomas que somos líderes sociales. Y esto lo planteo ante ustedes para situar la conversación en el entendido en que estamos en incluso en la etapa o en el momento, en el área de la diplomacia, en la etapa de contención también del golpe. El presidente Petro dio un llamado muy importante ayer en la conferencia nacional del MAIS, y es a pensar que en este momento está en cuestión la posibilidad misma de que pues hay una continuidad del gobierno, de que por ende también hay una continuidad de la vida, porque sabemos y ustedes saben muy bien la brutalidad genocida de la derecha colombiana y por supuesto la posibilidad de que hayan elecciones en el 2026. Y en ese sentido, cuando hablamos de una revolución abierta al mundo, no solamente buscamos recoger y partir de un lugar de enunciación que es la política internacional,
que se desplegó por parte del Movimiento 19 de Abril, del Proyecto Democrático, que echa raíces en lo que hoy también es el proyecto de la Colombia Potencia Mundial de la Vida y nuestra política exterior, sino también en el sentido de poder darle una perspectiva de esto en el presente. Porque, lógicamente, desde la perspectiva de nuestra política exterior hablamos y el presidente Petro reivindica una revolución abierta al mundo? Hay una distinción que él hace hace poco, en el momento en que rescata este criterio del comandante Carlos Pizarro, en el que establece, por ejemplo, que el rol de Colombia en la región no puede ser, digamos, ser un vagón de cola de ni el norte global, ni de estrategias de potencias regionales medias como lo es México o como lo es Brasil. Lo que plantea el presidente es que en la región latinoamericana hay fuerzas centrífugas y centrípetas, que las fuerzas centrífugas tienden, como su nombre lo indica, a que los países, puntualmente Brasil y México, las mayores economías de nuestra región, miren en el caso mexicano hacia el norte, el caso del TEMEC, de la relación con Estados Unidos, de la relación con Canadá, y en el caso de Brasil, con su articulación con los BRICS, con África, con Asia, lo cual dispersa la atención y las prioridades de política exterior de México y de Brasil hacia otras regiones, mientras que el presidente nos ha convocado a desarrollar fuerzas centrípetas que, como su nombre lo indican, jalan, digamos, la atención, jalan la concentración de las prioridades y por ende también del trabajo internacional en América Latina y el Caribe. Y es que precisamente en un momento donde ha avanzado un proyecto de desintegración regional que abandera la extrema derecha, bien sea en su expresión neofascista o neoconservadora o en su expresión neoliberal, eh, y en ese avance, si bien en la región no, y ningún análisis nuestro, por más jóvenes que seamos, puede partir de cero o de un complejo de Edipo de que la historia empieza cuando nosotros iniciamos o que la historia empieza cuando empieza el gobierno del cambio, y por el contrario, reconociendo el avance fundamental que se dio en el primer giro progresista, en las luchas democráticas internacionalistas de nuestra región, es un grave retroceso que los mecanismos de integración como lo que es UNASUR, por ejemplo, como lo que es Mercosur, como lo que es la Comunidad Andina de Naciones, que fue, como ustedes bien saben, también dispersada, fue debilitada por este proyecto de desintegración regional, tenga unos efectos al punto en que hoy el único escenario de concertación regional que pueda convocar a las diferentes naciones sea la Comunidad de Estados Latinoamericana y el Caribe, CELAC, que congrega a 33 estados de nuestra región, latinoamericanos y caribeños, y que en el 2010 declaró América Latina y el Caribe como una zona de paz. Ahora bien, esto implica que nuestra perspectiva y nuestro trabajo diplomático en México, por ejemplo, lejos de reproducir simplemente las prioridades o las agendas de gobiernos como el de México, que es un gobierno amigo y compañero, compartimos un momento histórico en el cual México se enfrenta a una transformación, le llaman la cuarta transformación porque pasaron de la independencia a la reforma, de la reforma a la revolución, que siempre vale la pena recordar, la Revolución Mexicana fue precedente o anterior a la revolución bolchevique, y posteriormente precisamente la cuarta transformación que lidera el presidente López Obrador y hoy la presidenta Claudia Sheinbaum. Y en esos términos, a pesar incluso de que tenemos esta profunda coincidencia y compañerismo, lógicamente la proyección internacional de México y la de Colombia, tenemos prioridades distintas y queremos convocar a México hacia esas prioridades. Por eso, cuando hablamos de una Colombia potencia mundial de la vida, sobre todo hablamos de una estrategia de inserción internacional agresiva, pero agresiva no en el término de agredir a otros países, sino agresiva en el término de que sea bastante drástica, visible, que sea en un corto plazo. Y en ese entendido, en esa estrategia de inserción internacional, de inserción regional, hablar de una potencia mundial de la vida pasa por primero convertirnos, avanzar en ser una potencia regional media y desarrollar los factores de producción también a partir de este posicionamiento que nos permitan que nuestra economía, que nuestra nación se posicione de una manera más sólida de cara a ser una potencia mundial de la vida. Hemos dado un golpe en la mesa en términos geoestratégicos, en términos de la Buenas política que se desarrolla. noches. Anoche, Nelson, ¿cómo vamos?
Digamos, en el término geoestratégico entendido como este aspecto que combina los factores geográficos con la política exterior, los factores de poder real y concretos. Y en esos términos, nosotros tenemos, como ustedes bien lo saben, todo para triunfar. Lo que nos ha faltado es precisamente la posibilidad de dirigir este proyecto desde el Estado y desde el gobierno. Pero cuando hemos llamado a una Colombia potencia mundial de la vida, esto ha sido visto en la región y puntualmente por México, por Brasil, como una posibilidad de interlocutar en el marco de superar lo que fue el Grupo de Lima, superar lo que fue la campaña del suplantador Juan Guaidó, que se autoproclamó presidente de Venezuela, y que fueron quienes desmontaron precisamente estos mecanismos de integración que hoy queremos rescatar. Colombia reingresa a la UNASUR, estamos en ese proceso. Colombia busca proyectarse en los BRICS, estamos en ese proceso. La visita del canciller Murillo a Rusia no es gratuita y vienen visitas a la India, perdón, a Sudáfrica, a Brasil, consecuentemente. Y en esos términos, a China, por supuesto, y en esos términos nosotros nos abocamos a, en un momento de avance del golpe blando, de avance de la posibilidad de un golpe de Estado, a desplegarnos internacionalmente de la forma más rápida e inteligente posible, con la perspectiva de una revolución abierta al mundo. Sería muy sencillo para el establecimiento colombiano, eh, o sería mucho más sencillo para el establecimiento colombiano derrumbar nuestro proyecto histórico, nuestro proceso, nuestro gobierno, si no contáramos con el liderazgo internacional que ha posicionado principalmente nuestro compañero presidente Gustavo Petro. Eso hay que tenerlo y hay que decirlo con mucha claridad, porque precisamente hemos visto cómo la extrema derecha en el gobierno, su proyecto fue aislar a Colombia del mundo, proyectar en el exterior una imagen completamente disonante, distinta a lo que pasaba realmente en Colombia en términos de no solamente encubrir violaciones graves de derechos humanos, sino también, por supuesto, de posicionar a Colombia como el patio trasero, el jardín de experimentos de los países del norte global y puntualmente de Estados Unidos y de Israel. Y en un momento donde nosotros asumimos ese liderazgo en la construcción de la paz, por ejemplo, en las propuestas de paz, cuando el presidente Petro rechaza el genocidio en Palestina, propone una conferencia de paz entre Rusia y Ucrania, en las Naciones Unidas genera un posicionamiento de Colombia que ya no es en términos de la guerra, sino de la paz. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la transición energética, pasamos del bloque político y geoestratégico internacional de la muerte a alinearnos o a convocar más bien a un bloque político de la vida. Y por eso la diferencia entre lo que el presidente Petro rescató del texto de la perspectiva de una revolución abierta al mundo, por supuesto, de la política internacional del M19 tenía que ver con la distinción entre el internacionalismo y el cosmopolitismo. El internacionalismo pensado en la articulación global de la clase proletaria, en la perspectiva más tradicional de la izquierda que pensaba que el sujeto de la revolución era el proletariado, entendido, sabemos, como las y los trabajadores, sobre todo industriales, y por otro lado, la perspectiva cosmopolitista que busca abrir esa solidaridad internacional, esa articulación a las diferentes expresiones desde una lógica local. ¿Y qué es esta lógica local? Actuar localmente desde un pensamiento precisamente mundial, desde un pensamiento internacional. Que el hecho de actuar y de militar y de organizarnos comunitariamente, territorialmente, en las prioridades municipales, regionales o departamentales, lejos de separarnos del mundo, nos acerque siendo precisamente un polo de atracción, un polo de fuerza y una referencia histórica y práctica de cómo se hace precisamente una revolución. Y en esos términos, comentar que para esto México juega un papel estratégico. Cualquier país latinoamericano, presidente latinoamericano, entre sus primeras decisiones de política exterior y en sus primeras designaciones en las embajadas, tiene que contemplar a quién va a poner en México, porque como lo comentábamos, Brasil, México juegan estos papeles de potencia regional media y es por ende también muy estratégicamente pensado el hecho de que en México hay una representación diplomática encabezada por un militante del proyecto del cambio. Lógicamente, México tiene y ha tenido una tradición histórica de hospitalidad, de asilo, de solidaridad, que incluso trascendió el hecho
de que en México gobernara lo que en su momento Mario Vargas Llosa denominó como Octavio Paz, perdón, denominó como la dictadura perfecta, en una entrevista en los noventas, que era la hegemonía del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, que fueron las fuerzas que se organizaron posteriormente a la Revolución Mexicana y al gobierno del general Lázaro Cárdenas, que fue en los años 40 la última expresión de este proceso revolucionario y que posteriormente con la tesis de institucionalizar la Revolución Mexicana fue, y hay que decirlo de una forma muy transparente, degradándose con el tiempo en un proyecto neoliberal, en un proyecto autoritario, pero que con todo y esto, como la política exterior y la tradición histórica de México le hace la doctrina Estrada de no intervención, le hace la doctrina de asilo y hospitalidad histórica, como hacen parte de la nación, de una vértebra de la nación, fue algo que la oligarquía no pudo derrumbar y que por el contrario, para poder asumir la dirección del Estado, tuvieron que reproducir en la política exterior. Así que sabemos que desde la experiencia y por supuesto desde el trabajo histórico que se desarrolló por parte del movimiento 19 de abril, en lo que fue la Casa Colombia aquí en Ciudad de México, situada en Miscuac, donde compañeras y compañeros destacados, como lo fue el compañero Rafael Vergara, desplegaron precisamente esta política internacional de una revolución ambiental al mundo, entre muchas y muchos, de los cuales algunas y algunos todavía viven aquí en México y con los cuales hemos articulado precisamente una comunicación y un trabajo. Esta política de hospitalidad y de solidaridad hace que México sea una retaguardia estratégica para los movimientos y los procesos revolucionarios y progresistas y populares de la región. Em, Lógicamente, hemos cuidado en términos de establecer rutas claras de articulación en ese sentido, este relacionamiento con México desde la perspectiva de la solidaridad, del acogimiento, del asilo, toda vez que en un contexto de golpe blando y de gobierno en el cual nos siguen matando, nos siguen persiguiendo, nos siguen perfilando y nos siguen criminalizando, es importante contar con esa retaguardia estratégica. Pero además de eso, en el momento de transformación de México, donde llega el presidente López Obrador y llega la presidenta Claudia Sheinbaum, puedo compartirles que el día de hoy México no solamente se ha constituido como una retaguardia estratégica, sino a su vez como una vanguardia regional. A México están llegando los españoles de Podemos, los argentinos del peronismo que están pasándola muy mal en su país, los compañeros y las compañeras de Venezuela buscando, desplegando solidaridad internacional, las compañeras y los compañeros cubanos. Y alguien que me escuche desde la experiencia, lo que fue en el siglo XX en México, sabe que esto no es nuevo, que esto es algo que se ha desarrollado, como lo comentábamos antes, pero que en un momento donde hay un gobierno progresista y Amiga, humanista que le en llegue México, ahí. pasa de ser No. solamente un escenario de una retaguardia estratégica a desplegar una estrategia a nivel internacional. ¿En qué nos articulamos en esa estrategia con México para poder consolidar a Colombia como una potencia regional? Eh, Como la Embajada de Colombia, como todo lo que llega a México, tiene de algún modo un rebote en el mundo hispanoamericano, pero también en el mundo en general, hemos establecido y la dirección y la orientación, lógicamente, de nuestro presidente Gustavo Petro, que el trabajo de la embajada no solamente tendría un impacto bilateral, tenemos proyectos bilaterales estratégicos, por supuesto, pero que sobre todo nos concentráramos en convocar desde la relación bilateral Colombia-México a la región. ¿Y en qué aspectos concretos? Voy a empezar con uno particular. Eh, la ubicación, la exhumación y la repatriación de los restos del general José María Melo. ¿Por qué empiezo por ahí? Empiezo por esta agenda alrededor de la búsqueda y de la revitalización de la memoria del general José María Melo, porque a nosotros no se nos puede olvidar que aproximadamente 40 años antes de que en Europa se hablara de izquierda o de derecha, en Colombia ya había en proceso una revolución, con el general José María Melo en jefe, por supuesto, desarrollando la idea bolivariana de la patria grande y de la gran Colombia, y un gobierno constituido a partir de la fuerza y la movilización, por un lado, de las sociedades democráticas como base social de las y los artesanos y los trabajadores de ese momento, 1857 en Colombia, y en lo que se llamaba los Estados Unidos de Colombia, un momento donde gobernaba José Hilario López y había una constitución
que se había desarrollado desde una hegemonía del liberalismo burgués, hay que decirlo, un liberalismo terrateniente, un liberalismo empresarial, y por otro lado, en la perspectiva de los draconianos, esta era la espada de los Gólgotas, y de la perspectiva de los draconianos, puedes recordar que la base de las sociedades democráticas fue fundamental para que Tomás Cipriano de Mosquera pudiera avanzar junto a José María Melo, Juan José Nieto, por ejemplo, que fue el primer presidente afrodescendiente de Colombia, gobernador de Cartagena, y permitió a su vez que hubiera un momento del primer gobierno popular en la historia de nuestra región desde la perspectiva de las repúblicas independientes. Eso no hay que perderlo de vista. Colombia contó con el primer gobierno popular en la historia de América Latina y el Caribe, con el general José María Melo, por supuesto, al frente. Y en esos términos, el general Melo, cuando es exiliado, cuando retoman los que se autodenominaban constitucionalistas, que eran los conservadores, los liberales burgueses unidos para derrocar la revolución de las sociedades democráticas y bolivariana, por supuesto, es exiliado y se va por Centroamérica luchando para aportar en los procesos de liberación, de independencia nacional y en la resistencia contra el filibusterismo de Estados Unidos. Recordemos que el filibusterismo fue este primer muestra de lo que fue la doctrina Monroe, que establecía que América para los americanos, pero desde la perspectiva de hegemonizar a Estados Unidos en América Latina y el Caribe como su patio trasero. Y en esos términos, los primeros filibusteros eran piratas. Siempre ha habido piratería por parte de las grandes potencias, la hay todavía, lo vemos cuando Estados Unidos incluso roba aviones de Venezuela de forma aleve, o lo que está haciendo precisamente apoyando el genocidio en Palestina, pero eso fue una expresión muy, muy temprana en el siglo XIX, y el general José María Melo combatió a los primeros filibusteros, entre ellos al general William Faulkner, que fue precisamente célebre por su crueldad y por su barbarie en Centroamérica. Y en esos términos, hay que recordar que el general José María Melo viaja después a El Salvador, a Costa Rica, Guatemala, eh, ayuda precisamente en la construcción del ejército guatemalteco, y llega a afectar graves intereses oligárquicos en ese país, lo cual lo llevan precisamente a moverse hacia el norte de la frontera con México y a entrar a Chiapas. En Chiapas se encuentra con el general Albino Corzo, que era el dirigente político de ese territorio en México, un territorio del sur muy alejado de Ciudad de México, y al benemérito de las Américas, el general Benito Juárez, que en ese momento comandaba la guerra reformista en México, le llega el rumor de que hay una persona en Chiapas que está diciendo que fue presidente, que es general, que es indígena o que tiene ascendencia indígena y que viene precisamente en una lucha apoyando o en una lucha por la independencia de las Américas. Y el general Benito Juárez, según relatan precisamente la historia, entra en un malentendido y piensa que alguien lo está suplantando, porque hay que recordar que Benito Juárez era un indígena zapoteco proveniente de Oaxaca, siendo el primer presidente indígena de México. Y en esos términos, él de inmediato llama a averiguar a sus unidades de qué se trata, quién es este tipo, quién es esta persona, y se encuentra con que el último comandante en jefe del Ejército Libertador oficial de Bolívar se encontraba sumándose a México al ejército de Albino Corzo en Chiapas para pelear por la guerra de reforma. El general Benito Juárez tiene que tomar una decisión sobre esto. Ellos no estaban acostumbrados a que extranjeras y extranjeros participaran en las guerras o en los ejércitos o en la política nacional. En México hay un fuerte, digamos, rechazo a la participación o a la injerencia extranjera en la política nacional por razones obvias. Sabemos que Estados Unidos les robó a México la mitad del territorio y que lo que hoy conocemos como Estados Unidos es casi que en la mitad, pues por supuesto, territorio mexicano y antecedentemente, pues territorio indígena. Y en esos términos, el hecho de que México tenga ese recelo se ha conservado incluso hasta ahora en un artículo de la Constitución Nacional que promete la presidenta Claudia Sheinbaum derogar, que establece la prohibición de la participación política de extranjeros en México e incluso su expulsión del país. Pero entonces el general Benito Juárez decide acoger al general Melo y al expresidente Melo en la guerra de reforma y es asesinado de forma cobarde, no en combate,
de frente a frente, sino descansando. Lo ubican las tropas del dictador guatemalteco que regía ese país y que perseguía al general José María Melo, y lo cogen durmiendo a toda su tropa, matan a todos, a él lo dejan vivo, lo torturan hasta el amanecer donde muere, pasan un grupo de indígenas tojolabales chapanecos y lo deciden enterrar al frente de una iglesia. Esta historia la conocemos porque desde el gobierno de México, en un compromiso con el presidente Petro, pero también desde esta embajada, hemos acompañado el proceso de búsqueda de los restos y de revitalización de la memoria. Y en esos términos, hemos logrado el mayor avance hacia la ubicación de los restos, toda vez que, como les digo, ya sabemos dónde está, pero se está en la labor precisamente de excavar, extraer las muestras, de cotejarlas genéticamente con sus descendientes en México, en Venezuela, en Colombia y en Estados Unidos para poder tener una certeza sobre esto. Esperamos que durante este gobierno del cambio en Colombia y el gobierno transformador en México tengamos precisamente un resultado satisfactorio en ese sentido. Pero esto es importante en la perspectiva de lo que conversábamos, de la revolución abierta al mundo, de la Colombia potencia mundial de la vida, porque entonces Melo hizo un ejercicio cosmopolitista o internacionalista o regional décadas y décadas antes, por ejemplo, de lo que fue la figura del Che. Es nuestro Che de algún modo también, es la memoria histórica de las luchas internacionalistas como politistas en América Latina y el Caribe, que se vieron reflejado de forma más tardía en, lógicamente, la conformación de lo que fue esta internacional liberal ya en un momento de la Guerra de los Mil Días en Colombia, a la cual también se sumó Catarino Erasmo Garza, mexicano, Avelino Rosas, colombiano, Antonio Maceo, cubano, y que coincidió José Martí incluso en este esfuerzo, y que es la historia de la lucha internacional latinoamericana por la liberación del continente. Empiezo con esto porque no es simbólico solamente. Sabemos del poder de los símbolos y el M-19, el proceso histórico del proyecto democrático en Colombia, ha sido un referente mundial de la disputa política a partir de los símbolos y la iconoclastia, por supuesto. Y en esos términos, el hecho de que se rescate la memoria del general Melo nos permite rescatar en el presente esta articulación internacional. Ahora bien, ¿en qué otro aspecto también estamos articulando temas regionales con México, que no solamente son de impacto bilateral, sino que convocan al continente y al mundo? El presidente Petro nos pidió convocar una conferencia latinoamericana y del Caribe sobre política de drogas para romper el consenso de Naciones Unidas y de las potencias globales del norte, el del norte global, alrededor de la criminalización y la estrategia de la fallida guerra contra las drogas, la fracasada guerra contra las drogas. De manera que con México coincidimos en la necesidad de transitar un enfoque que nos permita superar la dependencia de Estados Unidos en este sentido, que a la vez que exige a los países cuotas de erradicación de cultivos ilícitos, desde su propio territorio se despliega todo el armamento y toda la maquinaria de muerte, incluidas las sustancias de la muerte, como el fentanilo, que ya no son sustancias de la exploración de la mente ni de la apertura del ser humano al mundo, sino sobre todo de la decadencia y del suicidio. Y en esos términos, el hecho de que desde el norte y desde Estados Unidos puntualmente provenga tanto la fallida guerra contra las drogas como las drogas y las armas para pelear esa guerra y la orientación político-militar para al punto de llegar a asesinar a alrededor de 1 millón de latinoamericanas y latinoamericanos que somos los que hemos puesto los muertos, pues como bien lo dice el presidente Petro, hay unos que ponen las narices y otros que ponemos los muertos. Y en esos términos compartimos esta preocupación, estas prioridades con un México que se encuentra cruzado en varios de sus territorios por una cruenta guerra contra grupos transnacionales asociados al narcotráfico y a las economías ilegales, porque realmente no solamente se rentan del narcotráfico, sino también del tráfico de migrantes, la trata de personas, la compra y venta de armas, de órganos, entre todo el portafolio, toda la gama de negocios ilegales en la economía ilegal, valga la redundancia. En esos términos, logramos convocar con México lo que fue la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre drogas por la paz y por la vida en Cali en septiembre del año pasado. El país que contó con la representación del más alto nivel fuimos Colombia y México. El presidente López Obrador decidió ir a Colombia y recordemos o comentemos, es importante compartir
que aquí en México el presidente López Obrador manejó una política de no salir del país. Es algo, eso es para decirlo coloquialmente, un lujo que se pueden dar las naciones que cuentan con una extensión de territorio, con una población, con unas características que les permiten proyectarse ya como una potencia regional solamente por sus condiciones geoestratégicas o geográficas y demográficas. No es lo mismo que, por ejemplo, desde México, el presidente López Obrador, tal como se lo dijo al presidente Petro en conversación, en reunión, plantee que la mejor política exterior es la política interior. ¿Sí? No es lo mismo que se diga desde México, un país cuya política interna y economía interna tiene consecuencias directas sobre, por ejemplo, la economía estadounidense. México es el principal socio comercial de Estados Unidos, no olvidemos eso. Y la economía, por supuesto, de Centroamérica y con buena parte de Sudamérica. Y en esos términos, el presidente López Obrador puede de algún modo darse el lujo de decir que él hace política exterior desde su política interna. Pero como nosotras y nosotros contamos con otras condiciones y otra posición geográfica, otras ventajas también geoestratégicas, pero también otras desventajas, nosotras y nosotros hemos decidido y el presidente Petro ha optado pues proyectar un liderazgo internacional muy sólido viajando por el mundo. ¿Por qué es importante este dato? Porque el presidente López Obrador cuando decide viajar a Colombia es un hecho político nacional e internacional, porque él no salía del país. Y su primer destino en Sudamérica, como jefe de Estado, ya casi cerrando su gobierno, hay que decirlo, en su último año, fue Colombia para la conferencia regional sobre política de drogas y posteriormente Chile para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado contra el gobierno popular de Salvador Allende el 11 de septiembre del año pasado, que fue precisamente esa conmemoración. Y esto no solamente fue entendido como un mensaje de la alianza estratégica entre Colombia y México y la importancia que tiene a nivel regional para convocar a los diferentes gobiernos a discutir temas estratégicos, sino que también fue la oportunidad para que Colombia y México plantáramos o pusiéramos sobre la mesa la crítica profunda a la fallida guerra contra las drogas. El presidente López Obrador, desde una perspectiva, hay que decirlo, sobre todo del desestímulo o del combate precisamente social al uso de sustancias psicoactivas, desde la prevención del uso de las sustancias. Y el presidente Petro, puntualmente, creo que muchos alcanzamos a ver ese discurso, pero vale la pena traerlo al presente. Lo que plantea es un análisis de economía política sobre la política de drogas, donde dice, oiga, si durante todo el siglo XX nos dimos la pela en el debate sobre si el Estado podía acabar con el mercado, y supuestamente, a partir de la tesis estadounidense, eh, fracasó el proyecto comunista internacional, fracasó la idea de que el Estado pueda suplir al mercado o reemplazar al mercado, porque hoy en el siglo XXI, en la política de drogas, estamos pensando que la acción del Estado sí puede acabar con el mercado ilegal del narcotráfico. Es una hipocresía frente a Estados Unidos, de la Unión Europea, de la ONU, hipócritas, porque nuestra diplomacia, y nos lo orientó el presidente Petro desde un principio, no es una diplomacia para ocultar la verdad, sino que es una diplomacia para decir la verdad, para posicionar la verdad, no para las hipocresías. Y en esos términos, este fue un espacio muy importante que se proyecta tenga un culmen, una consolidación en otra conferencia regional ya de jefes y jefas de Estado en el marco de nuestra presidencia pro tempore de CELAC, porque recordemos, el próximo año como Colombia vamos a asumir alrededor de 15 coordinaciones de mecanismos internacionales, multilaterales, que reúnen los diferentes países de América Latina y del Caribe, de la Unión Europea, del mundo, entre otros, pero particularmente la comunidad de estados latinoamericanas del Caribe, CELAC. Así que el presidente Petro durante el 2025 va a ser el vocero de los estados de América Latina y el Caribe. Ojo a eso, tengámoslo en mente porque vamos a estar volviendo a este tema. Entonces, sobre la política migratoria, de las primeras orientaciones que nos dio el presidente Petro fue también hay que convocar un encuentro de alto nivel a nivel de jefes y jefas de Estado sobre la migración, porque se vienen las elecciones en Estados Unidos, se viene el posicionamiento de los discursos anti-latinoamericanos, anti-migración y, por supuesto, xenófobos y fascistas, como lo vimos en la campaña electoral de Trump, como lo vimos en la campaña electoral de Kamala Harris, porque también hay que decir que mientras ella
planteaba un discurso más de tender la mano hacia las personas migrantes, latinas y demás, pues su política sionista de apoyo al genocidio en Palestina es absolutamente clara y coincidente con la política del gobierno del presidente Trump. Entonces, en esos términos, hay que rescatar que avanzamos en función de la convocatoria de este encuentro que esperamos tenga ocasión el próximo año en el marco de la presidencia pro tempore del presidente Gustavo Petro en CELAC. Y el presidente Petro plantó tres líneas básicas para avanzar en la integración regional desde esa presidencia pro tempore de CELAC. Por un lado, la constitución de una agencia de medicamentos latinoamericana. ¿Por qué es esto importante? En el COVID-19, nosotros, por ejemplo, en la Organización Mundial de la Salud, vimos con horror cómo Estados Unidos, bajo el gobierno Trump, votó en ese organismo internacional para que la patente de la vacuna del COVID pudiera privatizarse, pudiera ser privada, que no tuviera un cobijo público. Que lógicamente la supervivencia del ser humano en el siglo XXI de la humanidad tiene que ver con la construcción de un poder público mundial que garantice la protección de los intereses vitales para nuestra especie. Pero por el contrario, durante la pandemia vimos cómo Estados Unidos impuso la privatización de las vacunas y a la vez impuso el mecanismo COVAX, no sé si recuerdan, que era este mecanismo en el cual los países de la OTAN, sobre todo, del Tratado del Atlántico Norte, del norte global, hace la Unión Europea, Estados Unidos, entre otros, eh, hacían caridad con la distribución de vacunas, de muchas de las vacunas que ni siquiera llegaron a los países del sur global y en el caso de Colombia llegaron tardísimo, muchísimo después. Y entonces, por eso es importante, y nos recuerda el COVID-19, la importancia de la soberanía sanitaria. ¿Qué es la soberanía sanitaria? La posibilidad de que de forma autónoma, de forma independiente y de forma latinoamericanista podamos desarrollar una convergencia en la regulación sobre medicamentos, vacunas y sobre la salud en general, una infraestructura a partir de eso que nos permita desarrollar medicamentos de forma autónoma y, por supuesto, una infraestructura que nos permita desarrollar vacunas de forma autónoma. Eh, ¿Cómo avanzamos en este sentido con México? En Acapulco, el primer semestre del año pasado, en un trabajo articulado con lo que es el INVIMA de México, que se llama COFEPRIS, la Agencia de Regulación Sanitaria, con el INVIMA colombiano y con SECMED, que es la Agencia de Regulación Sanitaria de Cuba. De estas tres agencias, agencias de regulación sanitaria del nivel 4, que es el máximo nivel según la Organización Mundial para la Salud de desarrollo y de avance de una agencia de regulación sanitaria, propusimos la Agencia de Medicamentos Latinoamericana y del Caribe. Y firmamos en Acapulco el documento constitutivo de esa agencia, puntualmente en su momento directora del INVIMA, y logramos así esta convergencia que después convocó a Chile, a Brasil y a Argentina, los otros tres países de la región con agencias de regulación sanitaria de nivel 4. Eso tiene unos efectos que suena muy técnico, muy allá arriba, muy englobado en la diplomacia, en cosas que de pronto no son concretas en nuestras vidas. Pero ¿cómo se refleja esto? El hecho de que un país no cuente con una agencia de regulación sanitaria nivel 4, como pongamos un ejemplo, Paraguay, implica que Paraguay, para lograr la entrada de medicamentos y de vacunas a su propio territorio, tiene que pedir la certificación de esas vacunas o de esos medicamentos a otro país que sí tenga una agencia de regulación sanitaria nivel 4. En este caso le hace Brasil, Argentina, Chile, Colombia, México, Cuba. En el caso de América Latina y del Caribe. Y esto se convierte entonces en un problema, reitero, de soberanía, de sostenibilidad de la vida de la población de ese país. En esos términos, lograr la convergencia en la regulación sanitaria nos permite librarnos de esta lógica de subordinación que establece esta dinámica que buscamos superar con la Agencia de Medicamentos Latinoamericana y del Caribe. Por otro lado, el presidente Petro, digamos, ha propuesto la construcción de la transición energética de energías alternativas a la extracción de petróleo, carbón y gas en nuestra región. Y hay que decir que en este aspecto de transición energética ha habido, digamos, México depende fuertemente del petróleo, su economía, el petróleo y del carbón, como nuestras economías, relegadas en la división internacional del trabajo, como lo planteaba el maestro Marx,
a precisamente economías de provisionamiento de materias primas. Y en esos términos hay que recordar precisamente que el petróleo para México juega un papel también fundamental. Eh, México nos dice que, y le dice al presidente Petro puntualmente en diálogo, que pueden transitar por fuera del carbón, pero que el petróleo es algo que todavía existe una fuerte dependencia. Y el presidente Petro plantea, en el marco de esta iniciativa de transición energética, una iniciativa concreta y es como una medida de mitigación, de adaptación al cambio climático, construyamos e interconectemos la infraestructura ferroviaria de la región, que sabemos que con el ejercicio de Estados Unidos de relegar a América Latina y el Caribe un papel de provisión de materias primas y de construcción de lo que ellos mismos llaman banana republics, repúblicas bananeras, eh, estimularon el transporte carretero para detener el avance del transporte ferroviario, razón por la cual muchos países como Colombia o como México no contamos hoy en día con una gran infraestructura ferroviaria. Si bien el presidente López Obrador avanzó en la construcción de esto de la mano del ejército, en el Tren Maya, por ejemplo, en el canal interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que conecta al Pacífico con el Caribe mexicano, y en la proyección precisamente de la infraestructura ferroviaria en el norte a partir del Tratado del TEMEC con Canadá y con Estados Unidos, México hasta ahora se está enfrentando a reactivar su infraestructura ferroviaria normativamente, técnicamente, y lo que encontró más práctico fue hacerlo a través de las Fuerzas Armadas, de la ingeniería. Perdón, como ustedes saben, nosotros estamos en la misma tarea y hemos desarrollado una cooperación desde la perspectiva de la ingeniería militar, los militares mexicanos entrenando a los militares colombianos para construir trenes, para construir aeropuertos, para hacer infraestructura de mayor envergadura, al punto incluso que se reviva lo que fue en su momento en el ejército colombiano el batallón de ferrocarriles, cuando existía el batallón de ferrocarriles. Y el primer hecho concreto de esta cooperación va a ser la construcción de el tren del corredor Andes-Orinoquía, el tren entre Villavicencio y Puerto Gaitán. Hay compañeras y compañeros aquí, llaneras y llaneros bravos bolivarianos en este espacio, pero este es un resultado concreto de esa diplomacia y de esa transformación. Y en ese sentido, vemos cómo la diplomacia que estamos desarrollando no solamente se hace en el alto nivel con los políticos y la foto entre los encorbatados, sino por supuesto que tiene efectos concretos en el desarrollo de nuestro país. Eh, a partir de esto, el presidente Petro propone que América Latina y el Caribe se unan en el corto plazo en torno a construir trenes movidos por energías limpias como una medida de transición energética. Y por otro lado, la otra propuesta que hace el presidente Petro para CELAC, para el año en que va a ser el vocero de los presidentes y las presidentas de las naciones latinoamericanas y caribeñas, es la construcción de una agencia espacial. Lo vimos hace poco, que no solamente en el cambio del nombre y la enunciación y la proyección de la Fuerza Aérea a Fuerza Aeroespacial Colombiana, sino también en, en el subrayar esta propuesta de una agencia espacial latinoamericana que hizo hace 2 semanas públicamente en uno de sus discursos. ¿Cómo ha avanzado esto desde la perspectiva de la relación con México? México ha propuesto la construcción de una agencia latinoamericana y caribeña del espacio que sobre todo reúna los esfuerzos en términos del uso del espacio geoestratégico, perdón, que dice Mirna, pide que los otros participantes cierren los micrófonos porque no sé qué pasa cuando estás hablando de temas importantes, se va el audio o se escucha distorsionado. Bueno, para que lo tengamos compañeras y compañeros ahí en cuenta. Pero retomando, México propuso esta agencia aeroespacial desde la perspectiva sobre todo de la investigación científica y académica. ¿Por qué lo hizo así México? Resulta que los temas aeroespaciales en nuestro continente están sobre todo concentrados en las fuerzas militares, ustedes lo saben, en las fuerzas militares. No es el caso de excepcional Colombia. En Colombia tenemos una Comisión Colombiana del Espacio que si bien preside el presidente Petro, las fuerzas militares tienen ahí un poder impresionante, incluso de veto, de algún modo. Y ha habido un recelo muy fuerte por parte de los ejércitos latinoamericanos, hablemos por ejemplo también de Brasil,
hablemos también de Argentina, hablemos de algunas naciones latinoamericanas, para soltar el tema aeroespacial a los civiles. Eso es una cosa que hay que analizar con mucho cuidado, porque estamos hablando de la soberanía, por supuesto. El presidente Petro, ¿qué ha propuesto en este sentido? Y es que la articulación de una agencia aeroespacial, una agencia espacial latinoamericana, tenga que ver también con la prevención del riesgo a los efectos de la crisis climática. Nosotros tuvimos una reunión en Palenque, Chiapas, en el que el presidente Petro le decía al presidente Maduro, en un momento en el que venían los efectos de la niña, que vimos dramáticamente cómo golpearon precisamente nuestras naciones latinoamericanas y particularmente a Colombia en el primer semestre del año pasado, con una gran sequía, con una gran escasez de agua, que era importante prevenir regionalmente y unirnos, coordinarnos regionalmente a nivel internacional en torno a la prevención de los riesgos de la crisis climática. Eh, Hay que decir que, como nos pasó en Colombia internamente, ustedes lo saben, a veces no se entiende. El presidente Petro hasta hace unos años estaba discutiendo, por ejemplo, con Miguel Uribe Turbay, que decía que el cambio climático era populismo de Petro. Y hoy que en nuestras ciudades, que en nuestros territorios carecemos, por ejemplo, del recurso hídrico al punto en que llega a pasar esto en Bogotá, empieza a contrastarse el discurso del presidente que fue señalado como populismo con la realidad concreta de que nos está pasando. Y en esos términos hay que decir que el presidente Petro, cuando plantea que la Agencia Espacial Latinoamericana tiene que mirar hacia la prevención de la crisis climática, de sus efectos negativos, la prevención del riesgo, es una medida de supervivencia fundamental que tenemos que respaldar. México lo ha respaldado, pero estamos en ese proceso, como les comentaba, de roer ese hueso duro del diálogo entre lo civil y lo militar en el tema aeroespacial. Ahora bien, estas propuestas, tres en el área de CELAC, y esta propuesta de política de drogas, de la migración con un enfoque de derechos humanos y de desarrollo, de inversión de recursos públicos en el desarrollo de los territorios de origen, tránsito y destino de las personas migrantes para poder brindar alternativas a la opción de migrar en condiciones irregularizadas por nuestras leyes y por nuestros ordenamientos normativos y por las organizaciones criminales transnacionales. Desde estas propuestas se ve cómo el eje Colombia-México funciona no solamente como una muralla de contención a los proyectos de desintegración regional, sino que a su vez funciona como un articulador de lo que es la perspectiva de la integración regional. Ahora bien, para profundizar en este primer aspecto y ya con esto cerraría para que conversáramos, para que charláramos un poco más activamente. Eh, Hay que decir que México es fundamental en este aspecto también de la contención del proyecto desintegrador y de los golpes de Estado en esta región. México ha estado en la primera línea internacional de la solidaridad con Colombia ante la posibilidad de un golpe de Estado blando o duro. Tanto el presidente López Obrador como la presidenta electa Claudia Sheinbaum, solamente a días de haberse posesionado, hablemos de 10 días, 9 días, quizá me puedo estar equivocando, sale en su mañanera, porque recordemos que el presidente López Obrador hacía su conferencia matutina diariamente con una disciplina impresionante, casi que nunca falló, nunca faltó a su conferencia mañanera. La presidenta Claudia Sheinbaum retoma la mañanera y tiene mañaneras, valga la redundancia, pena con usted es redundante, todas las mañanas a las 9 o a las 8 de la mañana se para ante la opinión pública mexicana a hablar sobre la agenda del gobierno y 9, 10 días después de posesionarse, de tomar protesta, como le dicen acá, se pronuncia en solidaridad con el presidente Petro ante uno de los tantos embates que fue la apertura de la investigación del Consejo de Estado contra el presidente Petro. Y eso es lo que se ve, digamos, en la opinión pública, en las declaraciones de los presidentes de México, lo que compartimos y difundimos mucho en Colombia, porque nosotros hemos estado obsesionados con la idea de que en Colombia se sienta el respaldo internacional con el que cuenta el gobierno del cambio desde México, para disuadir también la acción golpista con el mensaje de que no estamos solos, de que nos están viendo y de que si algo pasa vamos a contar con la solidaridad. Y en esos términos, también hay un ejercicio de organización y movilización
que desarrollamos a partir de la necesidad de esta contención de los golpes de Estado en nuestros gobiernos populares, en nuestros países con gobiernos populares. En esos términos, desarrollamos no solamente una agenda de movilización con el movimiento popular mexicano de base, con las organizaciones de la comunidad colombiana en México, para generar esa articulación que a veces se pierde con el azar de los tiempos, de las oleadas, de las migraciones, los retornos, las personas que van, las personas que vienen, se pierden a veces o se complejizan esos enlaces. Y logramos, ahora puedo decir con satisfacción, regresando a Colombia, que en México pudiéramos trabajar y consolidar un tejido de solidaridad internacional con Colombia fuerte. Y reitero, no solo desde la perspectiva de la presidenta Sheinbaum y el gobierno, sino también desde la perspectiva del movimiento popular y la misión diplomática y la comunidad colombiana en México. Así que México, tanto por su tradición histórica de asilo, refugio y hospitalidad y solidaridad, como por este ejercicio militante desde la embajada, porque hay que decir que desarrollamos una diplomacia militante, una diplomacia popular, hemos logrado precisamente consolidar que México sea una de las barreras de contención a la posibilidad de un golpe de Estado en Colombia. Eh, Vale la pena decirlo también, en el caso que se necesite, digamos, nosotros trabajamos para que consolidar los escenarios más optimistas, que avancemos a la victoria, por supuesto, que consolidemos nuestra victoria, pero como funcionarios públicos, como líderes, lideresas, militantes de un proyecto popular que ha pasado por el genocidio, tenemos la responsabilidad también de preparar los escenarios menos optimistas, los escenarios más trágicos y, por supuesto, la posibilidad del asilo y el refugio en México, como ha sido tradición de este país. Ya para cerrar, esto refleja lo que hemos conversado en lo que llevo de intervención, qué pena que me alargue tanto, se me suelta la lengua con ustedes, que México hoy no sea un país menor en la política exterior colombiana, ni en la región ni en el mundo. Realmente la alianza estratégica entre Colombia y México, que hemos querido extender a Brasil también, en lo que el presidente Petro denominó el G3, y que se convocó en torno a la coyuntura de las elecciones en Venezuela, pero que la idea es poder darle una dinámica en las agendas que acabamos de conversar para avanzar en la integración regional y, por supuesto, en el diálogo ya desde un equilibrio de poder mucho más balanceado con el norte global, es decir, partimos del hecho de que si unimos naciones latinoamericanas y caribeñas en torno a estos temas, vamos a lograr dialogar con Estados Unidos en condiciones mucho menos asimétricas. Eh, es entonces México la posibilidad también de que haya una Colombia potencia regional media en América Latina y el Caribe. Es importante para eso. Por eso, la persona que venga ahora a asumir la embajada, no sabemos quién será. La perspectiva, la propuesta es que sea una mujer y es la decisión que ha tomado ya el señor presidente, nuestro compañero, para poder tener un mensaje político a México en un momento donde hay una presidenta con A, presidenta mujer, como dice Claudia Sheinbaum, que acerque y estreche y profundice aún más las relaciones como lo logramos hacer nosotras y nosotros. De hecho, el presidente dijo en México, aquí en su última visita, que el nombramiento de su servidor, nuestro nombramiento, había sido también un hecho simbólico de acercamiento político con el movimiento popular mexicano. Y la persona que venga, primero no se va a aburrir, la persona que venga a México como embajador, embajadora, tiene mucho trabajo. Este no es un espacio para venir a latir echado, como decimos, sino que es un espacio de trabajo constante con México. Quien venga a México no se aburre ni se puede echar a la pereza. Eh, y en ese sentido, esa persona va a tener la labor importante de profundizar y desarrollar este trabajo que a día de hoy nos tiene a Colombia y a México como los principales aliados estratégicos en términos políticos para la construcción tanto de una Colombia potencia mundial de la vida como de una América Latina y el Caribe que en un momento donde en Gaza y en Rusia y en Ucrania se destruyen las ciudades, se destruyen los pueblos, desde América Latina y el Caribe podamos ser un eje de la vida, una referencia, una alternativa democrática, ecologista, por supuesto, por la vida. Y que, así como fue, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, que mientras en Alemania las bombas nazis destruían las ciudades europeas,
En México se construían hospitales, el Instituto Mexicano de Seguridad Social, la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Hoy logremos contrastar y superar las guerras de ocupación que existen en Medio Oriente, la posibilidad de la expansión de esas fuerzas neonazis, neofascistas en el mundo y generar así este muro de contención contra el fascismo por la consolidación de un proyecto democrático. Si nosotros no frenamos a los sionistas de Israel, si nosotros no frenamos el proyecto desintegrador latinoamericano que despliega Milei, yendo a lamerle las botas al presidente Trump, que despliega en su momento Bolsonaro, que Duque y esta gente, pues lo que se cernirá sobre América Latina, sobre el mundo, va a ser la barbarie. Así que la posibilidad de contener y superar esa barbarie está también en nuestras manos, en nuestro trabajo, y no solamente los diplomáticos acreditados y encorbatados y elegantes que nos damos las manos en las fotos de los edificios históricos de México o de cualquier país, sino sobre todo en la diplomacia popular y en la movilización de la humanidad entera, de los pueblos, para poder transformar la diplomacia, transformar la política internacional y por supuesto que ésta tenga un significado en un sentido de vida y no de muerte y de guerra. Pues eso es. Aquí pendiente para que conversemos con todas y todos ustedes. ¿Qué compañera o compañero tiene alguna pregunta? O el compañero Moisés explicó todo también, que no hay preguntas. O de pronto fui tan enredado que no me entendí, es No, entender. no. Mirna tiene una pregunta, compañero. Mirna, tiene la palabra. Ah, aquí somos Y así, bueno, ¿ah? Dele, ya. Mirna. Bueno, tengo una solicitud y unas preguntas. La Sí. solicitud es para con el compañero, es que si podríamos subir esta charla a YouTube para poderla compartir más ampliamente, ¿sí? Porque es que compartirla es más fácil subirla a YouTube y de ahí compartirla porque se comprime un poco el video. Sí, se puede pasar por varios, por Facebook, por WhatsApp, y así, el envío del, de video, de video ya, porque me parece muy importante todo lo que dijo y las reflexiones que hizo, ya que veo que en algunos, o sea, en Colombia todavía no hemos comprendido el alcance del impacto de esta nueva propuesta de la ultraderecha, que es el fascismo, y que sí nos alcanza a nosotros como pueblo. Somos pueblos perseguidos, pueblos que ellos quieren eliminar, es la verdad. Y que preparándonos para la contención tenemos que hacer que una gran masa de población tome conciencia de esto, de, del riesgo que está ocurriendo en Latinoamérica al no unirse. La otra pregunta, una pregunta, esa sí es una pregunta, eh, y es qué posición tiene, o sea, qué piensa Colombia o cómo está abordando el tema de Venezuela, en el sentido, pues es que pues Maduro, sin hacer injerencia internacional, pero sí pienso que de alguna manera hay que hacer entrar en razón a Maduro, porque ese es como el talón de Aquiles del que se cogen muchos para no integrarse, ¿sí? Ese es el problema que yo veo en Venezuela, Ujú. ¿sí? No sé qué tienes que decirme frente a eso. Y yo tengo otras preguntas también, otras, ¿ya? Pero pues vamos primero con eso. Listo. Por supuesto. Moisés, Gracias. escuchamos a su tocayo Moisés, a Liliana Roa y respondemos. Moisés, tiene la palabra.
Prende el micrófono. El micrófono, Moisés, no se le escucha nada. Creo que el compañero tiene el micrófono abierto, pero no se le El escucha. volumen, no se le escucha. Moisés, no se le escucha. Le damos la palabra a Liliana Roa hasta que el compañero cuadre el micrófono. Liliana, ¿qué se hizo Liliana? Ya Moisés, ya tiene listo. Me sacó la reunión, ya acabo de volver a entrar. Bueno, ¿cuál es la pregunta, Liliana? Hasta que Moisés cuadre el sonido. Bueno, quería saludar al compañero Álvaro, felicitarlo por la gran labor, por todo lo que está haciendo allá en México. Y respecto a lo que él dijo al principio, de lo que está sucediendo con los funcionarios de gobierno y, y respecto a lo que el presidente dijo en la última asamblea, de que los candidatos fueran líderes sociales, pero ¿qué garantía tienen los líderes sociales de participar si pues sí, cuando ya somos gobierno por lo mismo de no eh, tener certificación como líderes sociales o no tener un, un diploma universitario, no tenemos posibilidades ni tan siquiera de trabajar en el gobierno? Entonces, ¿cómo ve esto para las próximas elecciones? Porque habemos muchos líderes que trabajamos durante mucho tiempo en las campañas, pero ya ahorita ya no estamos ni siquiera trabajando en el gobierno y hay gente arribista, paracaidista que llegó ahí nomás de lagartos a último momento y ahorita tienen contratos. Entonces eso se está viendo en todas las regiones, que los líderes están abandonados, hay mucha inconformidad. ¿Cómo cree que podemos resolver estas situaciones? Gracias, Liliana. Sigue Wilson y Moisés. Cuando tenga, ¿ya tiene el sonido? No se le escucha nada todavía, compañero. No se le Buenas escucha. noches, Wilton, buenas tiene la noches. palabra. Mucho gusto, Wilson. Yo tengo una pregunta. Bueno, es que hace rato escuché al compañero decir de una migración masiva. Eh, pues no, la verdad no entiendo pues el por qué lo dice o si es o sea, porque Trump sube al poder o pues por qué lo dice o por qué hace esa afirmación o que eso me quedó sonando como en la cabeza, a qué hace referencia y mi pregunta sería, pues, ¿cómo eso afecta a los demás países? El, o sea, la migración, ¿en qué afecta a los demás países, sí? Mm, ¿Por qué él habla de esa migración de esa migración masiva? O sea, ¿a qué hace referencia? Gracias, compañero. Ahora sí, compañero Álvaro. Por supuesto, y agradezco a Wilton que le toma un tema que también había mencionado la compañera Mirna al principio, es el tema migratorio. Va a empezar por ese tema porque fue de lo primero que me preguntaron, incluso antes de empezar la intervención. Y es que hay que decir que después de la desintegración de los mecanismos como UNASUR, como Mercosur, como la CAN, del diálogo latinoamericano y del avance reitero, la integración regional, el papel de Estados Unidos para poder operar en nuestra región, eh, banderas y consignas que son aparentemente, eh, digamos, superficiales o políticas, pero que tienen una implicación fuerte a nivel militar, energético, demográfico, entre otras, digamos, ha crecido fuertemente. No contamos con esa misma fuerza, esa misma articulación y organización que estamos buscando construir, por ejemplo, a partir de esta relación con México. Y es implicado que
Estados Unidos ha podido hacer uso de una forma más intensiva de lo que conocemos como efectos llamada. ¿Por qué hablamos de efectos llamada en la migración? ¿Qué quiere decir esto? Estados Unidos tiene, pongámoslo en términos de una llave de agua, una pluma de agua, como dice en el Caribe, que puede cerrar o puede abrir y que cierra o abre a conveniencia en una perspectiva de dominación y control de la región. Entonces, la cierra para la mayor parte de países de América Latina y el Caribe, pero la abre para los países en donde ejerce bloqueos económicos, sanciones económicas unilaterales. Entonces uno mira, por ejemplo, Estados Unidos tiene un mecanismo que se llama CBP One, que es una aplicación donde las personas pueden organizar a distancia su solicitud de refugio en Estados Unidos, que es una de las vías regulares para migrar. Y las citas se dan a Cuba, Nicaragua, Venezuela, ¿no? Se abrió en cierta medida a Colombia, pero son efectos llamada. Eso quiere decir que mientras Estados Unidos bloquea a Venezuela, por ejemplo, produciendo unas condiciones económicas de pauperización y empobrecimiento del país, saboteando su economía, le abre la puerta de la migración a su comunidad para buscar vaciar y dominar y controlar a Venezuela. Esto se ve reflejado, por supuesto, en la vivencia del cierre de la frontera entre nuestros países que impuso el gobierno fascista, de la dictadura fascista del presidente Duque, del uribismo, del uribato, pero que si uno mira las cifras, encuentra que a partir precisamente del establecimiento de las sanciones unilaterales contra Venezuela y de la apertura de los cupos para poder migrar y solicitar asilo a Estados Unidos, lo que se estimuló fue precisamente el crecimiento exponencial de los flujos migratorios. ¿Cuál es la narrativa que usan? La narrativa que usan es que CBP One es una aplicación, es una política de asilo, no es una política de migración solamente, sino de asilo, porque la tesis es que las personas para poder aplicar las citas tienen, al ser solicitudes de asilo, que manifestar en la aplicación y ante Estados Unidos que están huyendo de su país por razones políticas, porque su gobierno no le brinda garantías, defenestrar al gobierno local, pues al gobierno nacional. Y esto ha tenido, digamos, un efecto, como lo comento, demográfico de un crecimiento del número de personas muy importante de estos países y, por supuesto, de Haití. También en el proyecto de colonización, de neocolonización de Haití, de destrucción de su tejido social y estatal institucional, operado desde Colombia y desde la Cancillería, desde adentro. Yo les digo que desde la Cancillería nosotros logramos desmontar y por eso no nos quieren y por eso me sacan a mí también de la Cancillería, ejercicios de articulación del narcotráfico paramilitar. Eso muy seguramente hablaré de eso más adelante, ya regreso en Colombia con un poco más de libertad, pero nosotros al interior de la Cancillería combatimos a los alfiles del fascismo, del narcotráfico y el paramilitarismo que estaban ahí enquistados y muchos de los cuales continúan. Así que la operación de asesinato y golpe de Estado contra el presidente Jovenel Moïse de Haití en su momento fue articulada desde Colombia y por agentes también participantes de la Cancillería. Tengo nombres, lo vamos a decir en su momento, a señalar, ya lo hicimos y ya los sacamos. Por eso no nos quieren y tampoco queremos que nos quieran, no estamos aquí para eso. Cierro con esto. Eh, el tema de la migración se ha vuelto entonces profundamente, digamos, ha entrado en una etapa crítica, porque con el cierre de la frontera con Venezuela sabemos que abren, perdón, los grupos transnacionales criminales un corredor por el Darién, y hay un ejercicio de sofisticación, de consolidación de toda una dinámica de los grupos criminales transnacionales sobre el dominio, el control de los flujos de las personas, de sus cuerpos, de sus hijos, de sus bienes. Saben ustedes, es algo que ha sido incluso conocido en la prensa, que es tan barbárico, es tan terrible la dinámica que han desplegado al punto que muchas de las mujeres migrantes optan en algunos de los tramos por tomar pastillas anticonceptivas porque entre los puntos
de flujos migratorios, lo que se impone, por ejemplo, es la violación, es el abuso sexual y es la muerte. Y en esos términos, eh, lógicamente, nosotros entendiendo la migración como un derecho, como una estrategia de supervivencia básica, no solo de la humanidad, sino de muchas especies, aves, peces, mamíferos, entre otras, eh, buscamos proponer una política migratoria que tenga un enfoque de derechos humanos y que se esfuerce en desarrollar la producción, la economía, los factores sociales de los lugares desde los cuales se emiten las personas migrantes o se salen las personas migrantes, deciden migrar, para que la opción o la alternativa de vida no sea restringida a tirarse, por ejemplo, por el Darién a ver si se sobrevive al clan del Golfo y a la intempestiva naturaleza. Entonces, eso sobre el tema migratorio. ¿Cómo se refleja eso en la relación bilateral? Hablemos de este tema que es importante, las inadmisiones y los malos tratos en los aeropuertos. Estados Unidos presiona a todos los países de la región para que cuidemos su frontera. Lo repito, Estados Unidos presiona a los países de la región para que cuidemos su frontera, para que nuestras fronteras funcionen como la frontera de Estados Unidos, como contención para que no lleguen allá. Y eso se ve reflejado en las inadmisiones también de personas colombianas en los aeropuertos y redundantemente en un fenómeno de degradación social en los malos tratos, tratos xenofóbicos, discriminatorios tanto sobre lo macro, que es esta estrategia regional, esta contraposición a Estados Unidos, esta integración en torno a desarrollar los territorios con la cooperación internacional, como se dio en Palenque, Chiapas, en un encuentro en que participó el presidente Petro, el presidente Maduro, el presidente López Obrador, entre otros, Xiomara Castro de Honduras, el presidente de Haití, entre otros, eh, pero también en lo concreto, en el día a día, nos encontramos con que en México estar en esta embajada es atender constantemente casos de desaparición forzada, trata de personas, feminicidios, homicidios, por supuesto, pero sobre todo feminicidios, de desapariciones. Y en los aeropuertos, esto se ha reflejado en los malos tratos, la discriminación y la xenofobia. Estuvimos encima de todos los aeropuertos donde llegan vuelos desde Colombia para buscar con el gobierno mexicano llegar a acuerdos para mejorar el trato a las personas. Muchas de las salas de inadmisión no había ni siquiera un reloj, no había ni siquiera una ventana, un televisor para conectarse con el mundo, no podían ver celulares. Eso es un ejercicio que han denominado las mismas autoridades mexicanas de la defensa de derechos humanos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como un ejercicio eh, incluso de desaparición forzada, digamos, express, de manera, digamos, breve, pero que es un ejercicio de desaparición, porque las personas cuando son inadmitidas, sus familiares en Colombia, por ejemplo, muchas veces no saben qué pasa. Por eso llegamos a acuerdos de que las personas pudieran usar su celular, de descriminalizar el tratamiento y la condición de la persona que es simplemente inadmitida en un país, porque la inadmisión no es un delito, como mirar tampoco es un delito, por ejemplo, en México. Pero el hecho de que uno no lo dejen entrar no le implica una marca o un delito como tal, sino que es una contravención administrativa. Pero entonces, ¿por qué nos tratan como criminales? Bueno, tiene que ver con este proceso en el cual, en el posicionamiento de la política migratoria de Estados Unidos, se ha también posicionado cierta xenofobia y el gobierno mexicano se ha comprometido a combatir eso. Por eso hemos trabajado de forma muy armónica, muy fluida, porque compartimos este entendimiento común de que no podemos tolerar ni aceptar la xenofobia, ni la discriminación, ni las violaciones a derechos humanos, y por otro lado, de que hay que contener la política o hay que contrarrestar y superar la política migratoria de Estados Unidos. Hay que decir, y ya cierro con esto el tema migratorio, hoy entran, si bien México es el tercer país que más visita Colombia y Colombia es a su vez correspondientemente el tercer país que más visita México después de Estados Unidos y de Canadá, eso ha tenido un efecto en que menos personas colombianas vengan a México. Y México está profundamente preocupado porque eso le afecta su principal activo económico internacional, que es el turismo. Entonces, hemos tenido esa negociación, ese diálogo, y algunos pensarán, bueno, es que estar en México es fácil porque hay un gobierno amigo, pero no es fácil ponerse bravo con los amigos, a pesar de que nosotros en Colombia muchas veces nos la pasemos peleando entre los compañeros. En el nivel de la diplomacia y en este nivel de negociaciones internacionales no es fácil ponerse bravo con los amigos. Continúo rápidamente por las otras preguntas para poder abrir la charla. Compartir la charla a YouTube, creo que ustedes pusieron a grabar también la conversación y pues, si me la pueden compartir podemos darle difusión también por diferentes canales. Nosotros eh,
Hay una página que se llama Generación Petro, donde también se hace difusión, se hace posicionamiento de contenidos en defensa del gobierno, con una perspectiva del pensamiento crítico, que las y los invito a seguir. Esta página Generación Petro se llama. Y bueno, pues vamos a estar publicando, compartiendo las cosas en estos canales. Somos pueblos perseguidos. ¿Cómo prepararnos para la contención? La certeza siempre ha estado en la organización y el poder popular. Solo que no puede ser solamente una organización y articulación nacional, que es fundamental, sino internacional. Por ejemplo, pensemos en el caso de Lula. A Lula lo metieron preso después de hacerle un golpe a Dilma y con esa ocasión metieron preso a Lula con un montaje como quieren hacer con el presidente Petro. ¿Qué permitió o qué impulsó la salida de Lula de la cárcel? La campaña internacional Lula Libre. Hay que decir que tuvo un impacto fundamental, así como, por ejemplo, hablando también de Brasil, tuvo un efecto contundente la solidaridad internacional en detener la toma de Planalto y Itamaraty, de los edificios de gobierno en Brasilia, que hizo Bolsonaro, justo en el marco de la transmisión de mando en Brasil. No sé si recuerdan que existió este episodio, pero si no hubiera sido por la expresión de rechazo inmediata de los diferentes países de la región y del mundo, eso bien hubiera podido prosperar, y hubieran podido en un eje sionista, Estados Unidos e Israel, poner y posicionar a una persona como Bolsonaro a través de un golpe de Estado. Ya lo han hecho, no es una novedad en nuestra región. Por eso, la construcción de comités de solidaridad internacionales con Colombia, con América Latina y el Caribe es fundamental. Y nosotras y nosotros, a nuestro regreso a Colombia, vamos a buscar acercar a las misiones diplomáticas de los gobiernos, países con gobiernos populares de la región, con nuestros procesos organizativos para profundizar a su vez esa relación de diplomacia popular. Cuando decimos diplomacia popular, vamos mucho más allá de diplomacia institucional, formal, estatal, en la que nos desarrollamos también. ¿Qué piensa Colombia sobre el tema de Venezuela? Lógicamente, y quiero hacer un paréntesis pequeño, eh, allá en Venezuela, digamos, hay un embajador, Milton Rengifo, que tiene, digamos, una tarea muy difícil, pero que también es el vocero puntualmente de nuestro gobierno ante el gobierno venezolano. Lógicamente, el presidente como el rector, comandante en jefe de las fuerzas, pero también de nuestra política exterior, ha planteado una perspectiva que tiene que ver con la reflexión que dice Mirna, la compañera Mirna, digamos, ver el riesgo que conllevaría eh, un escenario de aislamiento de Venezuela dentro de la región, tanto por el bloqueo económico, y el presidente Petro ha sido enfático en hablar con Biden para que levante las sanciones en Cuba y en Venezuela, de públicamente plantear la crítica a las sanciones económicas unilaterales, pero por otro lado, eh, también digamos que hay un ejercicio de una preocupación muy importante porque digamos que el rompimiento de los acuerdos de Barbados, que daban un marco básico para el desarrollo de las elecciones, agudiza la posibilidad de una confrontación armada. Y esto que voy a decir no es algo que me estoy inventando yo o que algo que el presidente no haya dicho. Hay una gran preocupación por la posibilidad de la apertura de un frente de guerra en el Caribe, de que Estados Unidos, como lo está haciendo Trump, no sé si ustedes han visto que ahora Trump aparece como el adalid de la paz, propone la paz entre Rusia y Ucrania, habla de finalizar lo que ellos denominan un conflicto, una guerra en Palestina, pero el establecimiento global, internacional, no es benevolente, lo sabemos. Lo que hacen con las crisis económicas y lo que hacen con las guerras no es acabarlas, es relocalizarlas geográficamente. David Harvey, el filósofo eh, y geógrafo inglés, habla mucho sobre esto, cómo la crisis, por ejemplo, de Wall Street en el 2008 se trasladó a Grecia y se trasladó a América Latina, y cómo van rebotando en el mundo sus intereses y sus mecanismos de dominación y barbarie. Pero entonces la apertura de un frente de guerra en el Caribe, que sería, digamos, un escenario, el peor escenario, de total desentendimiento de las fuerzas sociales del pueblo venezolano y del aprovechamiento neocolonial de las potencias de esta situación, podría llevar la posibilidad de que estalle un escenario de violencia
en el cual el mismo presidente Trump lo ha dicho, a días de haberse posesionado, no descarten una opción militar para Venezuela. Entonces, ¿cuál es nuestra perspectiva? Anteponer ante ese escenario una opción democrática, civilista y de diálogo. Ahora bien, no nos corresponde dirigir la política venezolana, pero como país vecino sí que tenemos un gran interés en que no se abra un frente de guerra en Venezuela y puntualmente en el Caribe, porque la guerra, estimamos, no se desarrollaría necesariamente de forma terrestre, sino pues en un principio en el Mar Caribe, toda vez que ahí hay grandes intereses energéticos, económicos, de extracción de recursos naturales de Estados Unidos, de China, y eso implica que entonces haya un gran tensionamiento en torno a la relación con el Caribe. Vimos como un submarino ruso aparcó en Cuba. Recordamos la historia de los 60 de la crisis de los misiles, lo cual nos recuerda lo estratégico a su vez de la posición geográfica del Caribe. Entonces, sobre todo lo que nosotros buscamos, ¿qué piensa Colombia sobre el tema de Venezuela? Es la paz. Necesitamos garantizar que hayan condiciones pacíficas porque el recrudecimiento de una violencia en Venezuela, desde la perspectiva de los intereses colombianos, geográficos y demográficos, trae las consecuencias sociales que hemos visto. Nosotros hemos sido el país que más acoge migrantes hoy en el mundo, de forma hospitalaria, porque hemos sido hospitalarios con nuestro pueblo hermano bolivariano de Venezuela, pero lógicamente Estados Unidos sigue y sigue presionando a Venezuela y esto solamente conduce al ahorcamiento y la barbarie. Entonces, esto es lo que pensamos del tema de Venezuela a nivel ya organizativo, a nivel ya no de la diplomacia institucional, sino de la diplomacia popular. Por supuesto que somos conscientes del enorme riesgo que implicaría un derrocamiento violento o una retoma por parte de las fuerzas oligárquicas de Venezuela para el continente. No solamente se trata de un cambio de gobierno, se trata del control, por ejemplo, de los recursos naturales de la principal reserva de petróleo del mundo. En un momento donde tenemos que desescalar el uso del carbón y el petróleo, que Estados Unidos asuma la dirección de Venezuela es una tragedia para la humanidad. Avanzaríamos a toda velocidad, con mayor velocidad a la extinción humana. Entonces, eso sobre el tema de Venezuela, con la claridad de que a partir de esto, el presidente Petro sigue manteniendo los diálogos con oposición y gobierno de Venezuela, que el embajador nuestro allá también ha tenido un papel en este sentido de mantener estos diálogos y que México, en sus procesos de negociación en Puebla, entre oposición y gobierno, también lo han tenido. Brasil ya no quiere, perdón, México ya no quiere meterse en el tema de Venezuela. Ellos ya decidieron, la presidenta Sheinbaum lo dijo públicamente, no nos vamos a meter. Ahí sí ponemos la doctrina Estrada, que es esta doctrina de no injerencia en política extranjera, pero Brasil y Colombia seguimos muy interesados en el tema. Ya a nivel personal no compartimos pues la posición de Brasil de vetar a Venezuela de los BRICS, pero por supuesto que hay que entrar en un proceso de autocrítica, de reflexión y de renovación de los procesos populares progresistas latinoamericanos y revolucionarios. Ahora bien, la compañera Liliana Roa preguntaba, ¿qué garantía tienen los liderazgos sociales para participar si nos alulan para gobernar? Y entiendo que eso tiene dos aspectos en lo que ella dijo. Uno interno, que tiene que ver con que, por ejemplo, en nuestras organizaciones en el 2023 no llegaron los avales para los liderazgos populares. Y si llegaron los avales, el apoyo no se vio. Mayor articulación del partido, del pacto histórico, de las fuerzas políticas eh, progresista no se hizo sentir en esta afirmación política, en este ejercicio electoral. Y por otro lado, lo externo que tiene que ver con la persecución, el perfilamiento, la criminalización y la persecución en un término jurídico. Por ejemplo, la procuradora que dice que nosotros no somos líderes ni lideresa social ni políticos, que no se puede comprobar, ¿sí? Y que por ende, como no se podía comprobar que hay una experiencia de liderazgo social y político, los funcionarios que aprobaron el nombramiento, la equiparación de la experiencia con los requisitos del nombramiento, cometían una irregularidad y los destituyeron y los sancionaron. En los dos aspectos, en lo interno, yo creo que, y esto lo puedo hablar con toda libertad, que los funcionarios públicos tenemos derecho a asociarnos políticamente. La construcción del pacto histórico puede decantar en dos escenarios. O uno, un escenario muy negativo, creo yo, de adhesión a los intereses de la izquierda más tradicional dentro del pacto, y no me refiero
a la izquierda más tradicional en un sentido ideológico, sino en un sentido de la práctica política, eh, una adhesión, por ejemplo, al polo, una adhesión, por ejemplo, a otras fuerzas, en las cuales las bases sociales no veamos espacios de decisión, que no veamos incidencia en la construcción de los procesos electorales, que no veamos incidencia en los procesos de gobierno, eh, y que eso se concentre sobre todo en, por ejemplo, nuestras compañeras y compañeros que son congresistas. Nosotros desde la perspectiva de Colombia Humana siempre hemos sido muy de la idea de que la dirección del movimiento no puede estar solamente entre quienes tienen credenciales, que es importantísimo contar con ellas y con ellos, reunirnos, articularnos, rendir cuentas, contar con las compañeras y los compañeros electos, pero que las bases tienen que seguir teniendo un papel en la toma de decisiones protagónico. Seguir teniendo en el papel, porque en los estatutos de Colombia Humana, por ejemplo, existe, pero no se ha visto en los procesos electorales ni del 18, ni del 19, ni el 23, ni el 22. Y en esos términos, la organización y la articulación es clave. Nosotros integramos el Comité Político Nacional del Pacto Histórico, como les comentábamos, cuando le decíamos a los compañeros, digamos, en las discusiones, que en el Comité Político Nacional del Pacto Histórico tenían que estar, por ejemplo, los movimientos sociales, no solamente los movimientos partidos políticos, sino los movimientos sociales. La respuesta que recibíamos era, no, eso primero cuadremos nosotros entre los directivos de los partidos y ya después hablamos, convocamos a un evento con las organizaciones y echamos línea, pues. Eso no es así. Eso es un error tremendo, nos puede costar la vida ese error, porque lo que está en juego no es las próximas elecciones, reitero, lo sabemos muy bien, sino que es la vida. Y en esos términos, eh, el fortalecimiento del Frente Social Popular que se dio en la Asamblea Nacional Popular, por ejemplo, o que se da con la Coordinación Nacional, la Coordinadora Nacional del Cambio, que de algún modo deviene de todo este proceso de acumulación desde la campaña electoral, desde el estallido, desde el paro nacional, desde el paro agrario, y etcétera, etcétera, para atrás. Es importante darle una fortaleza y meterle el hombro y la ficha a esto en el presente, porque no puede pasar que la fusión de los partidos del pacto histórico solamente esté en dirección de quienes están ahorita como presidentes de los partidos, como jefes de los partidos. No porque no confiemos en las compañeras y los compañeros, sino porque si hablamos de un pacto histórico, es mucho más allá que un pacto electoral, es un pacto histórico. Claro que necesitamos un pacto electoral para ganar elecciones, pero si como pacto histórico no construimos un proyecto nacional y democrático y popular, donde el pueblo colombiano se apropie y se apersone de la lucha por la defensa de su gobierno popular, y hay un golpe de Estado, no va a haber lista ni elecciones, como bien lo dijo el presidente Petro en la conferencia del maíz. Y entonces estos cálculos de muchos compañeros y compañeras que son importantes también hacerlos alrededor de la lista, de los avales y esto, van a ser una ilusión, porque si hay golpe de Estado y hay autoritarismo y fascismo, no hay elecciones. Y hay persecución, criminalización, genocidio una vez más. Entonces, organización, articulación y lucha. Como siempre lo ha sido, estas palabras no soy, saben ustedes, no me las estoy inventando yo y lógicamente en el presente cobran un valor porque es en las calles y en lo popular que está nuestra fuerza. Que no se tomen las decisiones solamente a puerta cerrada, por más buenos que sean los dirigentes de los partidos del pacto, por más compañeros, compañeras que sean, esto tiene que ser un proceso de masas abierto, del pueblo, ¿sí? No un tema de las burocracias de los partidos, las burocracias de las organizaciones o del gobierno, los funcionarios del gobierno. Entonces, esto por un lado es fundamental y esto nos permite tanto a la interna hacer un contrapeso a esta lógica más tradicional de la construcción política, con tanto a lo interno la persecución, porque si hablamos de detener la acción de la procuradora Cabello, que también abrió una investigación contra nosotros por denunciar el asesinato de Josué Castellanos, líder de Arauca, líder popular del movimiento Centro Oriente del país, eh, pues precisamente si nadie, si este ejercicio de persecución sistemática no es respondida con pueblo y movilización, pues van a verse a los anchas para poder avanzar. Lo dijo el presidente Petro, a un golpe de Estado se le responde con una revolución. Y eso no solamente es una consigna, una frase emocionante. Eso es una orientación táctica y estratégica, porque básicamente, si nuestra respuesta ante este escenario de golpe de Estado
blando o duro, es dubitativa o es muy dispersa, no es organizada y como pueblo, sino que nos dispersamos y nos concentramos en lo nuestro, nicho propio o en lo más inmediato y no nos articulamos en esta perspectiva, nos van a dar en la cabeza muy fuertemente lo que se traduce en muerte. Y Wilton, bueno, ya creo que respondí de esta manera a todas las preguntas, porque Wilton habló del tema migratorio. ¿En qué afecta a los países este tema de la migración? Pues en el caso colombiano, en el caso venezolano, lógicamente, tiene que ver con la soberanía de su propio país, con mantener el control de Venezuela, porque Estados Unidos busca desalojar a los países para quedarse con su territorio y con sus recursos naturales. Y en el caso, por ejemplo, de Colombia como país vecino, como lo comentábamos, un escenario bélico, un escenario económico, digamos, fuerte, que buscamos prever con estas rutas y con esta política migratoria alternativa, que no vaya en torno a la contención y la guerra, sino a la construcción del progreso y el desarrollo económico en los territorios. Eso es Una como eso. preguntita allí, perdón, dentro de lo que estás hablando de la política migratoria. Estás diciendo que Estados Unidos fomenta la migración en los países populares, pero no les colabora para nada. Les fomenta una migración, pero como en unas aventuras de muerte. La otra preguntita es, ¿los que logran entrar pueden votar a favor del candidato en Estados Unidos? Porque pues algo que escuché que este Trump había ganado por el voto latino. No entiendo esa partecita allí. Gracias. Sí, si me permiten, como para puntualizar estas dos cosas, eh, Trump gana principalmente por la votación del centro del país y el sur centro del país, que es el cordón más blanco y de lo que fue las industrias estadounidenses. Allá le llaman a muchos de esas zonas, le llaman rednecks, cada vez como cuellos rojos, ¿no? Porque son las personas que trabajaban también bajo el sol y que se trata de una clase obrera estadounidense, colonial lógicamente, y esa es la fuerza principal que sustenta la votación de Trump. De hecho, lo que pasó con la votación latinoamericana latina es que aumenta en relación a cómo baja la votación latina por Kamala Harris. Pero digamos que el voto latino demográficamente hoy no pone presidentes porque el sistema electoral estadounidense está diseñado para que no sea el voto popular el que elija a los presidentes, sino lo que llaman colegios electorales. Entonces, en un estado, por más que el estado pueda tener más o menos población que el otro, si está establecido que tiene más representantes en el colegio electoral que el otro estado, el voto en última no tiene un efecto. En la Constitución estadounidense no se ve ni una sola vez la palabra democracia, ¿no? La Constitución estadounidense no consigna la democracia. Allá lo que hay es una elección eh, indirecta de la gente a partir del sistema de colegios electorales que se construyó con la perspectiva esclavista de el país del norte, el país del sur, de los esclavizados y de los esclavistas para proteger la votación de los esclavistas en el sur y en el centro del país. Entonces, el voto de un estadounidense blanco en, no sé, Nebraska, por ejemplo, o por ejemplo en Colorado o en Texas, tiene más peso en el colegio electoral que el voto de una persona latina, por más que sean más en Nueva York o en Los Ángeles. Eso tenerlo muy, muy presente. Y por otro lado, efectivamente las personas, ¿qué es lo que busca Estados Unidos con estos efectos llamada? Por ejemplo, engrosar su ejército de reserva industrial. Esto es una categoría marxista, ¿no? De Marx, que decía que el capitalismo siempre necesita personas de reserva, trabajadores y trabajadores sin empleo, explotados o por fuera del mercado laboral, para tener, digamos, un mecanismo de reemplazo, para tener mano de obra, tanto la perspectiva de quienes entran en huelga y se rebelan, como desde la perspectiva de esclavizar a las personas en los trabajos más duros. Entonces, lógicamente, las personas que llegan a Estados Unidos no solamente no cuentan con una condición de ciudadanía, sino que además tienen que verse frente al fascismo a los ojos, porque apenas cruzan la frontera lo que hay es campos de concentración, incluso de niñas y niños. Los fueron modificando, los fueron cambiando para poder contener desde el gobierno Biden que dio pasos en ese sentido, como la imagen internacional que estaba muy deteriorada de la frontera de Estados Unidos con México. Pero hay que decir que quien se
aboca a migrar irregularmente hacia Estados Unidos, lo que encuentra, si logra pasar la frontera y el muro, es el horror a los ojos. Es una lucha muy tremenda. Compañero Moisés, su tocayo ya arregló el sonido. Moisés, Trola, Moisés, compañero, me ando que arregle el sonido. Le voy a compañero Álvaro Moisés. Nosotros tenemos, ¿están viendo la pantalla? Así es, su merced. Nosotros tenemos un canal donde hay 160 y pico de videos de todas las charlas que hemos hecho en la escuela. Entonces, lo invito a que la visiten el canal y, y le pongo la propuesta que lanzó compañero Moisés, para que nos ayude a enlazar nuestro canal con la página que usted nos mostró. ¿Si lo alcanzaron a ver todo o lo quité muy rápido? Sí, sí, señor. Ah, bueno. Moisés Trola Torres, ¿puede hablar? No. Compañero Moisés, el compañero no pudo. Hagan un cierre para que terminemos la escuela, compañero. Ah, Gracias, ya tiene audio. No, no. compañero Tocayo. O de pronto que el compañero escriba la pregunta en el chat. Eso es, escriba la pregunta y nosotros la leemos. También hay una compañera que comentó lo siguiente. Xiaomi, bueno, es un teléfono. ¿Por qué a las bases del MLS es tan difícil comunicarse efectivamente con el gobierno? Al menos acá en Santander, donde hay un sector privilegiado que tiene comunicación, que son sectores cercanos a Carlos Ramón González, que les son fieles a pesar de su actuar poco transparente. Yo solamente, para ser muy breve con esto, digamos, la idea nuestra es con estos espacios agradecerle, lógicamente, pues al ejercicio, a la trayectoria, a la lucha que ha dado pues la escuela Germán Rojas Niño, a Mauricio, a todas las compañeras y compañeros que nos han invitado el día de hoy, y que este acercamiento permita precisamente estrechar esta comunicación, porque si bien yo ahora, lógicamente, regreso a Colombia, cambio, digamos, algo de esta responsabilidad como funcionario público, no, digamos, sabemos qué es lo que hay que hacer ahora en el proceso, aportar, a sumar, pero no, digamos, hay una perspectiva hasta ahora de una propuesta concreta o una certeza sobre si hay una continuidad en el gobierno de mi parte, pero de todas maneras, desde esta posición, desde este ejercicio y desde la interlocución que se tiene con los distintos sectores del gobierno, pues aquí a la orden en lo que se pueda apoyar, acercar o comunicar también, lógicamente desde lo que uno puede y desde el margen de maniobra que uno tiene, porque a mí tiene que ver mucho con la voluntad y con esta lógica del poder que, como enunciaba el presidente Petro, cuando nos acercamos muchas veces a los espacios de poder, nos emborrachamos y nos ilusionamos de que agarramos el cielo con las manos, cuando realmente lo que estamos haciendo hasta ahora, empezar en un primer paso, como lo decía el presidente Petro ayer, en un camino largo que es transformar profundamente a Colombia. Sí, pues a la orden en lo que pueda apoyar y ahorita les dejo por aquí mis datos de contacto. Juliana Mayo dice, ¿qué recomendaciones hace a los colombianos que aspiran a salir a México? Yo como persona que estuvo retenida 7 horas la primera vez que viajé a México en una sala de segunda revisión porque no tenía información sobre los documentos que se requieren para viajar a México, y eso fue una tortura muy tremenda ya de preguntas, de acoso, de asedio de los funcionarios migratorios cuando me tocó eso. Lo que aprendí es que para México toca viajar muy informado. Y Eh, yo les voy a co- compartir. Compañero Sí, perdón. Álvaro, Sí, su sí. tocayo acaba de escribir la pregunta. ¿Por qué Ah, muy razón, bien. por qué razón nunca cogen un capo en Estados Unidos, en Europa o ahora en Dubái? ¿Es prioritario el ingreso de Colombia a la BRICS? Y que dice aquí, la solidaridad de todos los pueblos adscritos, porque ellos vienen no solo por Colombia y Venezuela, por su totalidad, dice ahí. Sí, Por su fallida democracia, dice. fallida democracia, sí. Sí, pues
para, digamos, hasta ahora se está empezando a coger a los capos europeos con la colaboración del gobierno de Colombia. Porque la perspectiva, sabemos, estaba en su fallida política de drogas es porque no agarran a sus capos. Efectivamente, la prioridad estaba en criminalizar al joven usuario, criminalizar al campesinado para distraer la operación a gran escala de los capitalistas del narcotráfico. Pero ahora que hay un gobierno en Colombia popular y que no le tiembla la mano para avanzar en asestar golpes de fondo, estructurales, precisamente contra las organizaciones criminales transnacionales capitalistas del narcotráfico, entonces están empezando a caer. Y en ese sentido, lo que estamos encontrando es que esos capos no estaban en el Bronx, como en Bogotá Humana el presidente, el alcalde Petro en su momento lo señaló, ni en Cali, ni en Barranquilla, sino en Madrid, en Ciudad de México, en Dubái, en Tokio. Y hay que decir que esta coincidencia entre el gobierno popular en México y en Colombia nos ha permitido asediar de una forma importante la operación de los carteles transnacionales que tienen sede en México, en Colombia. Y eso incomoda mucho al establecimiento también formal, al punto en que tengan la plena seguridad y la certeza, yo de esto espero poder hablar con mayor libertad más adelante y dar más información, de que la decisión de separarme a mí del cargo tiene que ver menos con los requisitos para el cargo, con certificados, si tenía o yo una experiencia, lo que sea, con toda esa discusión que es una distracción y tiene que ver mucho más con una disputa interna del gobierno, de Cancillería, para que las fuerzas asociadas al establecimiento, a estas fuerzas oscuras, no avancen y por el contrario, depurar al Estado de estas fuerzas. Nos están cobrando que hicimos eso y no lo hicimos solos y solas. Gran labor está haciendo la compañera Vilma Velázquez en Haití. Uf, si ha enfrentado todas las dificultades. Darío Villamizar, por ejemplo, en República Dominicana, la Toña Velasco en Ecuador, el viceministro Rojas, que también se planta desde la lealtad al gobierno y al presidente Petro. Entonces, eso ha sido una lucha. Vamos a hablar seguramente eso con mayor libertad después, pero hemos tumbado al interior de la Cancillería los cuadros de el Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán tenía alfiles adentro y por eso a mí me sacan y por eso nos persiguen. Compañero, Sí, sí. eh, eh, Perdón, Mauricio, ¿quién lo saca a usted? No entiendo. El Consejo de Estado en lo formal y en lo real y lo concreto el establecimiento. compañeras y compañeros, les pido el Perdón, favor. Mauricio, otra preguntita bueno, está bien. Dale, hace la pregunta. Wilson, bueno, compañera y compañeras, les pido el favor de que prendan la cámara y activen los micrófonos. Compañero Mauricio, el compañero Álvaro había dicho que nos iba a dar un canal para contactarnos con él si tenemos preguntas. Yo- Yo hice una pregunta ahí en el chat, pero pues preferiría escribirle a él si se puede. Claro, aquí les estoy dejando, aquí nos podemos comunicar. ¿Listo? Ahí lo dejé en el chat. Compañero Álvaro Moisés, aquí tenemos la costumbre de darle el agradecimiento a nuestro invitado de una forma muy mecánica, muy del M19. Por favor, prendemos las cámaras y abrimos los micrófonos. Ahí está Miriam, que fue de Gloria. Daniel de Bucaramanga. Entonces, Dilson, para que no salga bravo, dirija la despedida, Dilson. Yo nunca me enojo, Mauricio. Pero bueno, ya, pero dirija la despedida al compañero Álvaro. Caramba, hombre. Primero una felicitación Bueno, grande al compañero Álvaro. Gracias, compañero. Agradecimiento. gracias por su participación.
por la información, por los mensajes. Mil dudas no, me quedan a mí, pero pues, dudas no, preguntas, interrogantes. Y como dijo el compañero la semana pasada, tenemos que volver a encontrarnos. Gracias. Compañero, faltó lo más importante, compañero Álvaro, que me toca hacer el director de la orquesta. Acuerden, compañeros, todas y todos. Álvaro, muchas gracias. Gracias, Sí, compas. muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Felicitaciones y muchas gracias. Muy buena la Ahí conferencia. perdonamos a Mauricio. Nos vemos en Colombia.